Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Y en esta oportunidad, a través de esta cápsula asincrónica que corresponde a nuestra sesión del viernes 7 de mayo y conforme a la planificación, haremos las diferencias, por supuesto, las nociones igualmente, entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos, entendiendo que nuestro curso, además de los contenidos que están dirigidos precisamente al fortalecimiento de conceptos como liderazgo, conceptos como de comunicación efectiva, conceptos de cómo generar un buen líder, qué cualidades debe tener este líder, más en el entendido en estos tiempos de tensión y crisis. También debemos abordar, por supuesto, los contenidos que nos van a llevar a ese camino, a ese eje, a ese núcleo del módulo como tal, que es la construcción del proyecto sello constitucional. Ustedes dentro de los contados días deberán informarme qué temas van a abordar para la creación y confección de su proyecto de investigación. En el entendido, vamos a abordar estas nociones iniciales que claramente les van a servir de base para que ustedes puedan, por supuesto, cumplir, por supuesto, con los primeros resultados de aprendizaje de nuestro módulo. Y sin mayor dilación, vamos a ver exactamente hoy dos figuras muy importantes. ¿Cuáles son? El árbol de problemas y el árbol de objetivos. Y el árbol de problemas es básicamente, como ya creo que algunos lo conocen por algunas cátedras sello precedente, pero no está de más dar lugar, por supuesto, a aquellos que nos acompañan de manera inicial y claramente fortalecer el criterio como tal. El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativo. ¿Y por qué hago hincapié en la negatividad? Porque hoy vamos a abordar estas dos figuras, que son árbol de problemas y árbol de objetivos. Y el árbol de problemas es precisamente aquel que aborda una problemática central. Pero resulta que el árbol de objetivos es el antítesis, es el antónimo. Aborda precisamente una situación desde el punto de vista solucionador o mediático como tal. Abordemos primeramente el árbol de problemas para dejar las claridades y transparencias en cuanto a conceptos. Como les venía diciendo, es una técnica que se emplea para identificar una situación de carácter negativo, un problema central en el fondo, la cual se intenta, por supuesto, dar inmediata solución a través de unos análisis de procesos o de relaciones de tipo causa y efecto. Y esto es fundamental. ¿Por qué razón? Porque para ello debe precisamente formularse un problema central. Yo he tomado varias imágenes y en el transcurrir de la presentación diapositiva, ustedes se van a dar cuenta que hay una suerte de enlaces o consultas que pueden precisamente abordar para poder dar cabida a la presentación del árbol de problemas y del árbol de objetivos, entendiendo que es nuestra primera actividad académica a evaluar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo cuyo tema central ha sido la creación digital es vista como marginal y fuera de alcance en los modelos de desarrollo. Esta es una visión indiscutiblemente frente al aspecto o al escenario de los gobiernos y de las nuevas políticas. Bueno, también pudiésemos hacer hincapié a conceptos tan abanderados hoy en el plano de las economías regionales, como es la nueva geografía económica que nos exige modelos de aglomeración, modelos de amplio desarrollo, modelos de expansión, etcétera. Pero no nos vayamos tan lejos. Profundicemos y miramos exactamente el árbol de problemas que nos muestra la diapositiva. Y claramente la problemática central radica en esta creación digital, que es vista como un aspecto marginal, es decir, como un aspecto exógeno, extra, ¿no? Por fuera de. Pero de una u otra manera, a través de que vayamos, por supuesto, de un actuar principal, y yo en esto quiero hacer mucho hincapié, para poder construir un problema central, ustedes tienen que hacer un ejercicio primario y único, y es mirar su entorno, mirar su contexto y plantearse una problemática, ¿ya? Porque eso les va a permitir generar una suerte de tormenta de ideas
o lluvia de ideas, como también se la ha llamado. Para nuestro caso de árbol de problemas, llamémosla tormenta de ideas. ¿Por qué razón? Porque precisamente a partir de esas ideas ustedes van a generar el problema. Y a partir de la generación o estructura del problema central, ustedes van a determinar a partir de un análisis cuáles son los efectos y cuáles son las causas que dieron lugar a ese problema. Si nosotros miramos, por supuesto, uno de los grandes efectos son precisamente las importaciones que copan aproximadamente un 59%, espero que la visual se logre ver, de un mercado local en rápido crecimiento. ¿Ya? Y el efecto es que las TICs no son prioritarias para ese modelo de desarrollo económico, que en este caso es un modelo de desarrollo económico local. Pero la idea era que ustedes también se fuesen familiarizando. Si ustedes se dan cuenta, en la estructura tenemos el árbol de problema y es básicamente lo que ustedes deben dar lugar a ejecutar. Vayámonos un poco más de fondo. Luego de haber ejecutado precisamente ese problema central, en el cual se exponen tanto las causas que lo generan como los efectos negativos que lo producen, en este caso la marginación de las TICs o de las tecnologías, se interrelacionan estos tres componentes: el problema central, los efectos y las causas. ¿Ya? Y la técnica adecuada para relacionar las causas y los efectos, una vez definido el problema central, es precisamente, jóvenes, señoras y señores, la lluvia de ideas o la tormenta de ideas. Esta técnica consistirá precisamente en hacer un listado de todas las posibles causas. Hagan un listado, exactamente ello, de todas las posibles causas y efectos del problema que surjan. Luego de haberse realizado, por supuesto, previo a esta lluvia de ideas o paralelo inclusive, pueden hacer un diagnóstico sobre la situación que se quiere resolver. ¿Ya? Pero profesora, ¿cuál será el mecanismo para elaborar un árbol de problemas como tal? Bueno, teniendo en cuenta que ya tenemos una definición del problema, y en esto me voy a simplemente a devolver un poco, pero iremos viendo algunos diagramas que nos van a ser de mucha utilidad. Claramente, y después, en el entendido de que se debe identificar las causas esenciales y directas del problema, que se van a ubicar debajo del problema definido, es decir, en las raíces. En las raíces van a estar las causas. ¿Cuáles son las condiciones que determinan o influyen en la aparición del problema como tal? Es importante verificar que la relación directa que existe, que haya relación directa que existe entre ellas y el problema. Eso no lo podemos obviar. Los efectos o las manifestaciones se ubican precisamente cercano al problema central o al núcleo. Y claramente cercano al tronco. Y claramente esto lo podemos ver en la copa o los frutos. Y claramente los efectos se refieren a las consecuencias e impactos producidas por el problema. El árbol de problemas examina las relaciones de causa y efecto y se verifica entre ellos una lógica en esta integridad de un esquema completo. Pero bueno, vámonos exactamente a cómo podríamos elaborar ese árbol de problemas. El paso 1, analizar la situación. Se sabe que hay una situación o problemática, la pandemia, la presentación del COVID-19 a nivel global, la emergencia sanitaria, la pobreza, la desigualdad, la vulneración de ciertos sectores en el Estado, la inestabilidad, la crisis política producida por la pandemia. Pero aquí hay que analizarla. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Y qué lo está desencadenando? Y por eso es tan importante la lluvia de ideas, porque recolecta los datos que te van a permitir entender exactamente la situación problemática. Este por sí solo ya te va a otorgar una suerte de insumos para que puedas dar, por supuesto, los siguientes pasos al lugar. Y es que reitero, el árbol de problemas, como su nombre lo indica, es un árbol que tiene tres partes: tronco, raíces y hojas, en donde el tronco es el problema principal, las raíces son sus causas,
mientras que las hojas representan los efectos. Si fuéramos rápidamente, antes de entrar a hacer el estudio de estos pasos, pudiésemos decir que el paso 1 es identificar los principales problemas o el problema. El paso 2, formular en pocas palabras el problema central y conectarlo con las causas. Y el paso 3, precisamente, anotar aquellos efectos que provoca ese problema y sus causas. Bueno, nunca podemos olvidar que el árbol de problema es un árbol de análisis situacional o análisis de problema como tal, que va a permitir bajo un esquema y bajo este diagrama de árbol mapear precisamente lo que sucede en las raíces, en las cuales se encuentran las causas del problema, en el tronco que representa el problema principal y en las hojas y las ramas que están los efectos y las consecuencias. Es una forma muy didáctica de entender verdaderamente cuando tenemos un planteamiento de una problemática y de mirar las diferentes aristas desde sus causas y desde sus efectos. Pero ¿para qué nos va a servir precisamente este paso número 1? Para analizar precisamente la situación, porque nos permite desglosar, analizar el entorno a partir de la lluvia de ideas, en la cual nos va a dar cabida al paso número 2 para identificar los principales problemas de la situación que se ha analizado. Cualquier técnica para generar ideas va a ser útil. Una lluvia de ideas, un tormento de ideas, una tormenta de ideas. Ideal que fuese que ustedes tuviesen la posibilidad de congeniar estas ideas en grupo, en equipo. Definitivamente, cuando se habla de un módulo o cátedra, que es un trabajo en equipo organizacional, teniendo en cuenta que nuestro curso es muy reducido en personas, ideal hubiese que se trabajara esto en parejas, para poder también dar cabida a una suerte de estudios de diferentes problemáticas. Esto en la ventaja de que es un curso reducido. La identificación del problema claramente nos va a permitir, a través no solamente de la lluvia de ideas, sino también de extracción de fuentes bibliográficas, diferenciar y determinar las causas las causas y los efectos. Y por eso es que aquí también se habla mucho de esta famosa matriz de Bester. Y es precisamente la matriz de Bester que, de hecho, se sugiere realizarla cuando se confecciona un árbol de problema. Va a determinar, va a priorizar el problema y te permite desglosar primeramente las causas y los efectos. Sobre todo cuando se inicia en estas técnicas en las cuales se tiene poca noción de su estructura. La matriz de Bester, es bueno decirlo, ha sido desarrollada por Frederick Bester y nos permite identificar las causas y los efectos de una situación problemática. Hay una situación problemática, por ejemplo, en la empresa donde yo estoy trabajando en este momento, ¿ya? Y se presenta un conflicto, sobre todo en materia de derechos humanos. Para este problema yo debo saber exactamente cuáles son mis causas, ¿ya? Y cuáles son las consecuencias. Una de mis grandes causas ha sido el recrudecimiento de la política migratoria, aún inclusive con la presentación de una nueva ley migratoria. Y las consecuencias de ello es que definitivamente todavía la migración en Chile no ha tenido la madurez que se esperase con la presentación de una ley. Tenemos que saber exactamente qué originó la problemática y cuáles son las consecuencias de esa problemática. Y la matriz de Bester nos va a permitir priorizar el problema, basándonos precisamente en los efectos que puede llegar a desarrollar. Miren qué interesante, de todas maneras, se les suministrará un ejemplo de matriz de Bester para que ustedes puedan tener también la guía suficiente, el material académico suficiente para los efectos de confeccionar el árbol de problema.
Pero ¿cuáles son precisamente las ventajas que tiene un árbol de problema? Es decir, ¿cómo nos facilita el árbol de problema? Nos permite desglosar el problema, las causas y sus efectos, mejorando, por supuesto, el análisis de ellos. Hay una mejor comprensión del problema, desmenuzándolo, permítanme el término, en causas y consecuencias. Se vincula con otras herramientas de investigación y análisis como es la matriz de Bester o el árbol de soluciones u objetivos. Facilita, asimismo, la realización de otros componentes importantes para un proceso investigativo, sobre todo en la fase de planificación, el análisis de los riesgos y de los objetivos. Y yo creo que para ustedes no es desconocido esto, porque el árbol de problemas, a plantearnos un problema, también tenemos que exponer y visualizar cuáles son los riesgos, porque esos riesgos que de una u otra manera se conectan con las causas nos van a generar una suerte de consecuencias. Sigamos con nuestros pasos. El paso número 3, como ya lo he reiterado, determinar los efectos y las causas del problema principal. Y en esto es interesante porque si yo hago un poco de análisis situacional, tendría que tener en cuenta también algunos aspectos, por ejemplo, el COVID-19, los efectos que el COVID ha impactado en la educación, en la economía, en la política de Estado. Y en esto es bueno tener el macroentorno y el microentorno, ¿ya? Y es que el macroentorno está muy relacionado con los aspectos económicos, con la demografía, con la normatividad, con los aspectos tecnológicos, con el aspecto social, con el aspecto medioambiental. Y en el micro se está precisamente viendo aquellos aspectos internos. Uno de los aspectos internos es precisamente las personas. Pero reiteremos, al tener el tronco del árbol, ahora hay que identificar las causas en las raíces y los efectos o las consecuencias en las hojas o las ramas. Recuerden, siempre es ideal plantear esto en un equipo. Como es el curso muy reducido, sería bueno que trabajasen en parejas. El paso número 4 es dibujar el árbol. Aquí tenemos ya una claridad exactamente de cómo debe estructurarse el árbol de problemas. Los japoneses siempre han dicho que un problema identificado ya constituye el 90% de la solución. Es por eso que la importancia que le otorga la metodología de marco lógico, de aplicar la lógica al análisis de problemas, es importante. El trabajo de planificación que hacemos con el árbol de problema y con el árbol de objetivos, OCO, que ya lo veremos un poco más adelante, constituye una parte importante en la identificación del problema y en su solución. Y por eso es importante hacer esta lluvia o tormenta de ideas, obtener datos significativos para caracterizar el problema, determinar cuáles son las causas y los efectos y elaborar objetivos, que eso lo van a redactar o a confeccionar, por supuesto, en el ámbito de objetivos. Sigamos. Aquí tenemos ya la visual del árbol de problema. Aquí tenemos otro, creo que mucho más ejemplificante y ejemplarizante. Hay un enlace de consulta que ustedes también pueden visualizar para, por supuesto, ejecutar el árbol de problema. Preguntas orientadoras que hallarán en ese enlace para que les sirvan a esta confección de estructura y de tormenta de ideas. ¿Cuál es la causa principal de las problemáticas que evidencian dentro de tu comunidad actual en la actual crisis dada por el COVID-19? ¿Qué problemática evidencias en tu comunidad por el COVID-19 y las medidas tomadas para su mitigación? Miren qué interesante. ¿Qué consecuencias o efectos crees que ha causado esta problemática dentro de tu comunidad, dentro de tu estado o país? Pero para eso, volvamos a ver nuevamente cómo confeccionaríamos el árbol de problemas. El tronco, el problema central, las causas en las raíces y los efectos en los frutos o las hojas. Por último, y no olvidar que hay que profundizar en las causas y los efectos. Resolver el problema central será mucho más fácil en la medida en que determines qué dio origen y cuáles van a ser las consecuencias.
trazar una línea de investigación, o sea, una línea con la que te matricules el problema. Y profundizarla va a ser precisamente que tu árbol de problemas sea un éxito. Muy bien, sigamos. Voy a hacer una pausa, voy a dejar aquí de compartir para ver si podemos dar lugar a la presentación. Vamos a ver si se permite. Vamos a ver, a compartir nuevamente. Y esperemos que se pueda compartir la pantalla. Señores, vamos a dejar de compartir y nuevamente nos vamos a ir a compartir nuestra presentación de diapositiva porque todavía no hemos abordado el concepto de árbol de objetivos. Entonces, por ende, considero que primero debemos abordarlo para luego ahí sí presentar o dar lugar a la presentación de audio-video. Ya esperemos que nuevamente nos vuelva a cargar y por supuesto vamos nuevamente a dirigirnos a nuestro árbol de objetivos. Y es que como yo les comentaba, en esta sesión hay que dar lugar a estas dos estructuras. El árbol de problema, que es la visual negativa, y el árbol de objetivo, que es precisamente la visual positiva.
el árbol solucionador. Y es que el árbol de objetivos precisamente es aquel que de una u otra manera permite darle cabida a la resolución del problema que ha sido detectado en el árbol de problemas como tal. El árbol de objetivos se ha llamado de medios y fines y tiene precisamente en su tronco un objetivo general, en sus raíces tenemos los medios y en sus hojas o copa tenemos los fines u objetivos específicos como tal. El árbol de objetivo está dentro de este metodológico o, o metodología lógica que está compuesto por el árbol de problemas y el árbol de objetivos. El árbol de objetivo se usa precisamente para aclarar el problema como tal. Con un árbol de objetivo logramos que la situación futura sea visualizada en torno a la resolución de los problemas antes detectados, en que la relación del problema con los medios y fines sea comprendida claramente y que los objetivos, aquí lo vemos, a plantearnos, sean ponderados según un orden de relevancia e importancia y secuencia que dé cabida a una resolución. Claramente, el árbol de objetivos es el aspecto positivo del árbol de problema. Claramente aquí tenemos los dos parangones entre el árbol de objetivo y el árbol de problemas. Hablamos de un problema central en el árbol de problemas, hablamos de las causas y de los efectos, de lo que lo originó y la consecuencia de ese impacto. Acá tenemos el objetivo general que va en el tronco y que ese objetivo general va a permitir precisamente que en las raíces tengamos medios, herramientas indirectas para llegar, por supuesto, a nuestros fines. ¿Cómo logro yo precisamente que un migrante logre el restablecimiento del derecho como tal o de su derecho conculcado? A través de la interposición de los mecanismos y de los medios que la norma o que la ley me contempla para proteger ese derecho. Llámese recurso de amparo, llámese recurso de protección. Son mis medios directos e indirectos, que me va a llevar, por supuesto, a mi fin, que es salvaguardar el derecho fundamental, suprafundamental, que se le está conculcando o vulnerando a ese migrante como tal. Entonces, si observamos atentamente, ambos árboles tienen el mismo formato. En el de objetivo se van proponiendo acciones o soluciones posibles. Y si bien ambas herramientas son complementarias, una busca el problema y sus causas y la otra busca solucionar el problema con acciones. Si se compara cada recuadro, verá que se refleja la visión positiva de los efectos y las causas planteadas en el árbol de problema. Miremos esto como un alto en el camino que les va a permitir ver definitivamente cómo se pueden diseñar los árboles de problema de diversas formas, con criterios de análisis distintos, con causas y efectos relacionados a la formación y a la experiencia de quien lo realiza. Por tanto, yo sugiero algo muy básico. Busquen en Internet al menos 3 distintos modelos de árbol de problemas, ¿ya? Relacionados inclusive con su trabajo o inclusive con la temática que a nivel de títulos yo les suministré o alguna problemática conocida. Comparen los jóvenes, señoras y señores, teniendo en cuenta el tema, el diseño, la causa y los efectos presentados y asimismo haga una breve conclusión. Ahora, a partir de ahí, identifique el problema académico, institucional, sanitario, de política, ¿ya? Desde el ámbito que ustedes deseen. Y después desarrolle las causas. E inclusive, cuando hablamos acá de las causas indirectas y las causas directas, también busquen las subcausas si la hubiera.
y los efectos y subefectos posibles. ¿Y cuál sería el efecto final? Interesantísimo. Destaque las causas más importantes o de mayor significación y otórguele un grado de relevancia e importancia, de 1 a la más importante. Realice el árbol de problema y el de objetivo, y para eso yo también sugiero, hay una herramienta, dibujo de Google Drive, que puede darle cabida, puede darle solución a ello. E interesante, por lo demás, haremos esta retroalimentación el día que se entregue el árbol de problemas entre los diferentes compañeros para compartir las diferentes experiencias y análisis. Eso lo haremos una vez se entregue el árbol de problema, a fin de mes. Yo ya lo he reiterado en muchas oportunidades, la tormenta de ideas. Y es una técnica que se hace idealmente grupal. Pero si no es posible por los contratiempos que tenemos ahora, de las limitaciones de un encuentro físico, ¿por qué no mirar la manera de una forma virtual? O ideal que se haga con la misma pareja. Igual se puede trabajar de manera individual, no hay inconveniente. Pero el propósito claramente de la tormenta de ideas es identificar un problema y a través de una intervención de pareja, ¿sí? Por eso también es necesario tomar la mejor decisión para delinear una acción que solucione tal problema. Miren qué interesante. Por tanto, la lluvia de ideas va a facilitar, digamos, a partir se está trabajando con la otra persona o con la pareja o con el equipo de a dos, mejor aún, en ver las diferentes aristas o matices de la problemática central. Yo les hablaba precisamente que este árbol de problemas y árbol de objetivos hace parte de lo que hoy se ha llamado el esquema metodológico, EML, y se basa precisamente en la siguiente estructura. Los grandes componentes, las dos estructuras componentes de este esquema metodológico son el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Pero si nosotros hacemos, digamos, un análisis un poco más estructurado o un esquema mejor, también tenemos una suerte de pasos o etapas. El primero de ellos, el análisis de involucrados. Identificar a las personas, a los grupos, a los escenarios. Un ejemplo, profesora, el Estado. Un ejemplo, la comunidad donde ustedes están. Cualquier ámbito institucional u organizacional que se relaciona de manera indirecta o directa con la problemática o temática del proyecto. En este aspecto, no solo hay que tener en cuenta la posición actual de los que están involucrados, sino también de lo que debe considerarse o cómo impacta de esto al futuro. El análisis de problemas, que lo hemos reflejado en nuestro árbol de problemas, y que se ya ha hecho hincapié en definir la problemática central y precisamente evidenciar cuáles son las causas y cuáles son los efectos, y por eso la herramienta del árbol de problemas. El análisis de objetivo se condice precisamente con el árbol de objetivo, un diagrama que ha sido utilizado para definir criterios de evaluación de las distintas soluciones, diversas soluciones del problema como tal. Y es que básicamente el objetivo se va de una u otra manera descomponiendo o desglosando en objetivos más concretos hasta llegar al punto en que un objetivo tiene que darle cabida o solución al problema planteado. Pero el objetivo, reitero, se define por varios criterios. Al final, el análisis de objetivo a través de la herramienta del árbol de objetivos puede tener el significado o el resultado de que resoluciona el problema como tal, a través, por supuesto, de los diferentes criterios que aplica. Otra metodología que podemos aplicar. Tenemos el árbol de problema y tenemos la jerarquía de objetivos. En este caso, aplíquenlo en símil al árbol de objetivos. El fin, los fines, el objetivo del desarrollo
En el tronco, el objetivo general, y en las raíces, los resultados, que serían los objetivos específicos, pero no sin antes tener, por supuesto, las acciones. ¿Qué herramientas utilizaron? A manera de ya resumen, no olvidar, por supuesto, la tormenta de ideas, como ya lo he comentado. Tendremos que hacerlo como un ejercicio de grupo, pero como esta es nuestra primera sesión académica de contenidos, hago la invitación, dejo la invitación, porque a partir de la lluvia de ideas o tormenta de ideas, ustedes van a definir la problemática central. El árbol de objetivo es la conversión en positivo de lo que por negativo se entiende en el árbol de problemas. Muchas gracias. Vamos a dejar de compartir la presentación en diapositiva, presentación que igualmente va a estar de la mano y al alcance de ustedes. Vamos a compartir nuestra presentación de YouTube, esperando por supuesto que sea útil para ustedes. Lamentablemente con los anuncios se nos...
Muy bien, entonces vamos a suspender, vamos a dejar de compartir la diapositiva y la presentación en YouTube, enlace que de todas maneras, como hubo una interrupción de estas publicidades por no tener YouTube Premium, claramente también se dejará a disposición el, el enlace como tal. Ya no quiero cerrar esta sesión sin hacer hincapié en lo que nos decía precisamente el tutorial, y es de que el árbol, primero hay que confeccionar el árbol de problemas para llevar toda la problemática central a través de todas las causas y de los efectos, llevarlo a positivo a través de la confección del árbol de objetivos, ¿no? Y que claramente el árbol de objetivo, lo primero que debemos partir en este árbol de objetivo de medios y fines, como también se le ha llamado, es partir de lo negativo a lo positivo. Ya hay causas y hay consecuencias que vamos a redactarlos en positivo para transformar las causas en medios
y los efectos en fines. En la medida en que tengamos causas y consecuencias pertinentes, serán los medios y fines que podamos obtener, ¿no? En caso tal de que los medios y fines obtenidos no sean los apropiados o se consideren muy confusos o difusos, pues hay que volver a discutir precisamente la problemática. Pero se trata precisamente que las causas y las consecuencias sea precisamente los medios y los fines que nosotros pretendemos obtener como tal, ¿no? Eso, damos cierre a esta sesión. Por supuesto, se hará un feedback o retroalimentación y se irá perfeccionando para que ustedes tengan las herramientas suficientes y que puedan presentar, por supuesto, su árbol de problemas, árbol de objetivos, que está programado su presentación para el día o hasta el día 30 de mayo. Un gran saludo a todos. Nos vemos este viernes 14 de mayo, muy puntuales, a las 8:25 de la tarde-noche ya. Un saludo para todos. Hasta luego.